Bien, ok, pues vamos a iniciar, ¿les parece? Y otra vez, buenos días, bienvenidos. Y hoy tenemos la última sesión de este taller de innovación empresarial que volvemos a agradecer a Telmex Hub la invitación y a ustedes obviamente también el esfuerzo, ¿no? Hoy Jueves Santo, pues no todas las personas están como en la disponibilidad para aprender, pero qué mejor que aprovechar las vacaciones y aprender algo, ¿no? Veo a algunas personas nuevas, llevamos 2 sesiones previas, pero de todas maneras se pueden incorporar, conocer lo que hemos venido desarrollando en estos 2 días, que es un taller enfocado a innovación empresarial. Modelo de negocios es lo que vimos la sesión pasada, y cada uno de los que están aquí tiene un proyecto, tiene ya sea un proyecto para emprender, para modificar su empresa, para agregar valor a su empresa, y a lo largo de las 2 sesiones anteriores, pues hemos hablado de temas diversos como es el objetivo de nuestro proyecto, cómo vamos a lograr o cómo vamos a buscar innovar en el mercado en el que buscamos colocar nuestro producto, nuestro servicio. Algunos están buscando modificar el proceso o los procesos dentro de su organización, con innovación obviamente, o inclusive también desarrollar estrategias de comercialización innovadoras, o simplemente algo que es fundamental, reinventarnos, resetear nuestro cassette, lo que hemos aprendido, y así poder generar nuevos comportamientos. Y hablábamos de neuroplasticidad, de cómo el cerebro se puede modificar y cómo puede generar nuevas conexiones. Entonces, bueno, hemos tenido un bonche de información y hoy va a ser toda la licuadora, va a funcionar para que tengamos un resultado con nuestros modelos de negocio, con algunas ideas que podamos implementar y recordando algo fundamental que tenemos que poner en acción, ¿no? Bien lo dicen en Startup Weekend, que no talk, all action. Ya llega un momento en el que ya el proceso de generar una idea, de aterrizar la idea, ya está, y lo que sigue es la acción. Es ponerla en práctica, es ver si funciona, si no funciona, si la tenemos que modificar o si la tenemos que dejar morir. Y vamos a lo que sigue, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y esta siguiente sesión vamos a hablar un poco de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Hablábamos de modelo de negocios y utilizamos una herramienta que se está utilizando a nivel global y que nos da un panorama mucho más amplio de lo que es una empresa, y ese es el Business Model Canvas, ¿no? ¿Le estuvieron dando alguna vuelta al Business Model Canvas? ¿Sí? Que se divide en esos bloques, ¿no? El bloque del segmento de cliente, la propuesta de valor, la relación con el cliente, los canales de distribución, cómo vamos a tener un ingreso, ¿no? Cuáles son las actividades clave, cuáles son también los insumos que se requieren, cuáles son los socios clave y cuáles van a ser nuestros costos, ¿vale? Y ese Business Model Canvas, pues bueno, nos ayuda muchísimo a poder visualizar nuestro negocio y hacer que esté en constante movimiento, que no se quede estático, porque recuerden, hoy todas las empresas están haciendo nuevas propuestas y están diversificando, están buscando nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos productos. Entonces, aquí esa necesidad de proponer y de generar nuevos productos o nuevos servicios es indispensable. ¿Por qué? Porque hay un mercado saturado en los negocios tradicionales, en los no tradicionales, y esa es la idea también de este taller, que estar generando nuevas ideas que puedan impactar en nuestro negocio y nos puedan dar mejores resultados. ¿Ok? Bueno, este es el Business Model Canvas. Lo tienen ahí en su cuadernillo. Tengo para los que... ¿Tú ya habías venido? ¿No? ¿Tienes ya unas copias? Ah, perfecto. Les voy a dar estas. Es el cuaderno de trabajo que utilizamos. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de las 2 sesiones anteriores. Y bueno, les va a servir el material para que sepan de qué es de lo que estamos hablando. Ahí adentro, la verdad no recuerdo en qué página está, pero está el formato del Business Model Canvas. ¿Sale?
Entonces hablábamos de estos bloques y de este modelo que nos va a ayudar, si lo traemos ya también en la mente, a que todo el tiempo que estemos pensando o generando ideas que puedan aplicarse a nuestro negocio, pues funcione, ¿no? Y además de que la gran mayoría de las personas somos visuales, pues esto ayuda a que podamos entender mejor cómo se relaciona cada uno de los aspectos que intervienen en un modelo de negocio, y volvemos a lo mismo, sea tradicional o sea una nueva empresa, una startup. Y vamos a utilizar en cada uno, pues, los post-it, ¿no? Que nos van a ayudar a escribir ahí las ideas, pero algo muy interesante también. Vamos a poder darnos cuenta cómo la propuesta de valor, aquí vamos a definir qué es ese producto o servicio que va a solucionar el problema de nuestros clientes, cuál es la relación que vamos a seguir. Recuerden, por ejemplo, vimos el caso Nespresso, ¿no? Y hablábamos también aquí que la relación con el cliente es ese club Nespresso. Pero entonces vamos a poder estar también jugando, no es nada más un post-it, es un post-it por idea. Pero a final de cuentas lo que nos va a ayudar es a darle una dinámica al modelo, no estar estáticos. Porque si está estático mi modelo de negocio y caemos en él, si funciona ya no le muevas, estás corriendo el riesgo de quedarte ahí atorado. Y sí, puede funcionar tu empresa durante un tiempo, pero ya el crecimiento y lo que estás buscando, que es desarrollarla, pues difícilmente se va a dar. Y bueno, ahí ya entran otros factores y caemos a este punto importante aquí. Aprovechar este tipo de espacios para capacitarnos, aprender nuevas cosas, aprender nuevas habilidades, aprender programación, y eso nos da la posibilidad entonces, además de que es gratuito, de tener información que podemos aplicar en nuestro negocio. Pero sucede en la gran mayoría de las empresas y de las MIPYMES en México que el mismo emprendedor es el que está operando el negocio. Y entonces dice, o abro hoy mi negocio, pensando en un negocio que tiene un local físico, o abro yo mi negocio y estoy ahí supervisando a mi gente porque si no estoy no funcionan, o me capacito. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? En donde el emprendedor o el empresario, por un lado, no deja de operar su empresa, pero no está entrando en un proceso de aprender nuevas habilidades para fortalecer su empresa. Pero ahí ya hablamos de la parte organizacional y de liderazgo y de cómo también atraer talento a nuestra empresa porque yo solo no voy a poder hacer todo, ni voy a poder. Yo a lo mejor mi fortaleza está en la parte de ventas. Mi socio, por ejemplo, él tiene mucho más claro lo que necesitamos, cuáles son esas actividades, cuáles son esos recursos claves, la parte intelectual, las alianzas, y vas complementando. Entonces, bien importante, ayer hablábamos de la inteligencia emocional también, ¿no? Vas a lidiar con tu equipo o vas a trabajar en equipo y vas a colaborar, entonces necesitas desarrollar esa inteligencia emocional que te permita resistir a la frustración, entender que el cambio que estás proponiendo a mucha gente no le va a gustar y lo va a rechazar. Y para eso tienes que estar, pues obviamente, preparado. Y esos son los bloques. Entonces vamos a ir jugando con este modelo, y les digo, se vuelven algo interesante porque pues es dinámico, tiene movimiento. Y después, de verdad se los recomiendo. Hay infinidad, toda la información está en la red, o lo buscan y véanlo también con los niños y explíquenles cómo funcionan los negocios. Y también esto, lo que les decía, lo pueden ver para su propia carrera. O sea, si no van a emprender y quieren hacer una carrera profesional exitosa, ustedes también se tienen que ver como una empresa y desarrollar su propia marca y ver cuáles son esa propuesta de valor que tengo yo que otro profesional no tiene y qué hago yo que otros no pueden hacer y cómo desarrollo mis fortalezas. ¿Vale? Pues bueno, Business Model Canvas y los bloques que lo integran. Ahora vamos a hablar de un aspecto fundamental, que es la creatividad.
Ya habíamos hablado en un principio y habíamos tratado de definir lo que es la creatividad, ¿no? Y aquí vamos a empezar y partir de que todos tenemos un potencial creativo y es cuestión de desarrollarlo. Ya habíamos hablado de que es igual que aprender. Puedes aprender a ser más creativo, puedes aprender a ser innovador y esa es nuestra propuesta. La propuesta de Cultus es hacer que todas las personas desarrollen su capacidad de innovar y se puedan transformar en innovadores. No es exclusivo para genios, no es exclusivo para iluminados, ¿no? Y aquí es la pregunta, ¿no? Que si hay personas más creativas que otras. ¿Ustedes creen que haya personas más creativas que otras? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí las hay? ¿Qué? ¿Sí? Pues bueno, definitivamente sí hay personas más creativas que otras, ¿no? Pero eso no significa que quien no ha desarrollado esa capacidad sea como el color de los ojos, ya algo determinado y que así es, no te va a cambiar, ¿sale? No, aquí es diferente, aquí sí puede haber una modificación. Y ese por qué hay personas más creativas que otras, vamos a verlo en este video. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Ken Robinson. Todos poseemos un talento. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Y la mayoría vivimos sin saberlo. Convencidos muchas veces de que el creativo es aquel que sabe componer melodías o escribir un poema. Ken Robinson reclama esta semana en redes la necesidad de que en nuestra sociedad existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad. ¿Cuáles son los secretos para ser creativo? Publiqué un libro hace cosa de un año llamado El Elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Conoces la expresión, ¿verdad? Decimos que alguien está en su elemento y a lo que nos referimos cuando decimos que alguien está en su elemento es que hace algo con lo que se siente cómodo, como pez en el agua. Estar en tu elemento me parece que implica dos cosas, no solamente una. En primer lugar, estar en tu elemento significa que haces algo que comprendes de manera natural, para lo que tienes aptitudes. Pero estar en tu elemento es más que eso, porque conozco a muchas personas a las que se les dan bien cosas que no les gusta hacer. La clave es la pasión. Para estar en tu elemento, tiene que encantarte lo que haces. Si algo te encanta, si algo te apasiona y encima se te da bien, como decía Confucio, nunca vuelves a trabajar porque vives la vida que te corresponde vivir. Te conviertes en tu yo más auténtico. Para mí este es el kit de la cuestión. ¿Sabes que estás en tu elemento cuando se te altera el sentido del tiempo? Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello, existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán.
¿Y acaso no es eso la creatividad? Se puede enseñar a la gente a ser más creativa. Y deberíamos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial y en nuestra vida cotidiana. Esto me recuerda a un hombre con el que trabajé durante varios años para un informe que realicé en el Reino Unido. Se llama Harry Kroto y ganó el Nobel de Química. Participó en la comisión que presidí para desarrollar un enfoque creativo de la educación en las escuelas. Le pregunté al premio Nobel, ¿cuántos de tus experimentos fallan? Y su respuesta fue, la mayoría, más del 90%. Sin embargo, añadió lo siguiente, fallar no es la palabra. En ciencia, no se considera un fracaso. Estás descubriendo lo que no funciona. Y no se puede descubrir lo que sí que funciona hasta que exploras muchas posibilidades que no salen bien. También le pregunté, por cierto, porque además es diseñador profesional, cuáles eran las diferencias según su experiencia entre los procesos creativos de la ciencia y en el arte, en el laboratorio y en el estudio. Y me dijo que no hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo proceso, hipótesis y pruebas, solamente el resultado es diferente. Así que ahí está la segunda parte. Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades. Pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse, ¿y bien, funciona? ¿Es lo que buscaba? Es un proceso constante para darle forma y moldearlo, y en cuanto comprendamos que ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y práctica, podremos enseñarlo. Me parece que deberíamos enseñarlo tan meticulosamente como enseñamos a leer o enseñamos matemáticas, y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en la ciencia y en las humanidades. Es Ken Robinson y Edward Punset, la verdad, dos pensadores y que están aportando muchísimo en este nuevo orden de ideas. Y sí, ahí está clarísimo lo que menciona, o sea, es tener esa constancia y una disciplina, igual que aprendemos a leer, igual que aprendemos a escribir, podemos aprender y desarrollar esa creatividad, ¿no? Se debería de enseñar desde las escuelas y deberíamos de incentivar a los niños a todo el tiempo lo que hablábamos, ¿no? Cuestionar. Y el enfoque del fracaso me parece que es algo muy interesante y que tenemos que también ahí cambiar ese paradigma. El fracaso es parte del proceso del aprendizaje, pero vivimos en una sociedad y una cultura que castiga el fracaso de una forma tremenda, ¿no? ¿Cuántas veces cuando alguien se equivoca no es señalado y pareciera que estás marcado por el fracaso? Y no es así, es diferente. Lo que es el ejemplo que pone, ¿no? En un laboratorio, ¿no? ¿Cuántas veces crees que puedas estar buscando un resultado y que puedas dar con ese objetivo en comparación a las veces que te equivocas o a las veces que te das cuenta cómo no debe de ser? Te das cuenta de que llevaste el 80% del tiempo ahí en el laboratorio, pero fracaso hasta que encuentras ese resultado que buscabas, ¿no? Entonces, cambiar nuestra visión del fracaso como parte del proceso y también enseñarle a los niños, y en ese sentido nosotros estamos bien metidos, de que si se equivocan está bien. No es reprimir a un niño o a una persona porque se equivocó, sino es incentivarlo a decirte, ya te diste cuenta cómo no lo debes de hacer. No, cómo no funciona, ahora hay que buscarlo hacer diferente para que funcione, ¿vale? Y también aquí hay algo bien interesante, en la parte del riesgo. Nuestro cerebro, en la parte reptiliana, en lo más profundo, está diseñado y ya está programado para magnificar los riesgos. ¿Por qué? Porque en la época de las cavernas, si tú salías en búsqueda de comida, y no magnificabas el riesgo de que podrías ser atacado por un animal y decías, no, pues obviamente el riesgo de perder la vida por comer, tengo que tomar mis precauciones y tengo que ser muy precavido. Entonces, el riesgo por lo regular siempre lo magnificamos y a veces no es tan grande como lo vemos. Entonces, hay que también saber arriesgarse y no tener miedo a eso, ¿no? Pareciera a veces que estás poniendo la vida en juego y no es así, o a veces cambiar de un trabajo o hacer algo diferente en tu empresa, te da miedo ese riesgo. Atrévete, es parte también de aprender a desarrollar esas capacidades. ¿Ok? Les recomiendo ahí un paréntesis. Edward Punset maneja ese podcast que se llama Redes y lo pueden ver en YouTube y les va a encantar. Y Ken Robinson tiene ese libro que se llama El Elemento,
que todo mundo lo tiene que leer porque es formidable. Ahora aquí es importantísimo. Estoy empatando mi pasión con el proyecto que tengo, estoy alineando, ¿sale? Lo que hago día a día con mi elemento, conozco cuál es mi elemento. Ahí decía algo bien interesante, ¿no? Que hay como algunas características que suceden cuando la gente está en su elemento y una es la pérdida o la noción del tiempo, ¿no? El tiempo se te va como agua, puedes pasar 6 horas a lo mejor en un taller aprendiendo algo, difícilmente te quedarías 6 horas aprendiendo algo que no te gusta, ¿no? Tiene que ser algo que te esté gustando, que te esté apasionando. Y lo mismo es en los proyectos, por eso era lo que ayer platicábamos, ¿no? O sea, el proyecto que estás desarrollando realmente conecta tu pasión o lo estás haciendo nada más porque, no, lo vi y vi que estos, como las carreras, ¿no? Que publican, las carreras mejor pagadas. Imagínate tomar una decisión de volverte un profesionista porque es una carrera bien pagada, ¿no? Y olvidarte y hacer a un lado lo que realmente es importante, que es tu pasión, tu elemento, para qué eres bueno. O sea, tienes que descubrir también esas capacidades y esos talentos que tienes, y todo lo conecta precisamente cuando te das cuenta de que pueden pasar días, horas, y tú estás como pez en el agua. Y aquí viene algo bien importante. No se trata también de decir, bueno, entonces boto todo y ya me voy yo realmente lo que quiero es ser hippie, quiero vivir en la playa y quiero surfear, ¿no? Pues bueno, a lo mejor resultaría, si ya tienes una familia, a veces eso pasa, ¿no? Pero ¿cómo le hago? O sea, ni modo de que el trabajo en el que estoy no me gusta tanto o no es mi pasión. Pues bueno, tienes que buscar también actividades que te permitan ir encontrando esas habilidades. Estos espacios es precisamente un lugar donde la gente puede encontrar nueva información, relacionarse con otras personas que están en la misma dinámica, en la misma frecuencia, y eso te va llevando. ¿Recuerdan la gráfica que veíamos de la innovación en las personas? Cómo primero empieza con ese cambio de mentalidad, cómo empiezas a cuestionarte cosas, cómo ya después empiezas a desarrollar habilidades y estás en diferentes lugares con gente diferente a la que habías acostumbrado, y ya después empiezas a generar ideas y obviamente la creación de una posible innovación, ¿no? Entonces estamos hablando de reinventarnos, de reinventar nuestro negocio, y algo importante también aquí es eso, ¿no? Pues ¿cuál es ese elemento? Y bueno, vamos a regresar al tema de la creatividad. ¿Qué es lo que nos apasiona? Elegir nuestro elemento de disciplina, arriesgarse, ¿no? La disciplina de decir, tengo que esforzarme, es un día a lo mejor donde la gran mayoría de las personas están descansando, pero pues yo quiero aprender, quiero conocer y quiero desarrollar nuevas habilidades. Tener esa disciplina, esa pasión y arriesgarnos a buscar oportunidades. Ahí en ese libro que les comentaba, habla de oportunidades revolucionarias que puedan cambiar lo que hoy estoy haciendo o que puedan impulsar lo que hoy estoy haciendo, ¿vale? Entonces ahí creo que también es importante el atrevernos, ¿no? Afortunadamente cuando yo vengo del área de ventas, entonces un vendedor, pues, los batazos están a la orden del día. O sea, imagínate cuántas veces alguien te dice que no. No hay nada más feo para cualquier persona que el rechazo, ¿no? Que te digan, no, pues no me interesa, no lo quiero y bye. Entonces, cuando ya te curtes en el mundo de la comercialización y las ventas, con ventas directas, así de cara a cara con un cliente, y resuelves objeciones y te das cuenta de que lo que tienes que primero lograr es conectar, lo que decíamos, la empatía con las necesidades, con el problema de esas personas, ya el proceso de vender un producto, un servicio, una idea, se vuelve mucho más sencillo. Pero a veces, ¿alguien vende? ¿Ha vendido productos, servicios? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y bueno, pero mucha gente dice, ese trabajo no sería para mí, yo no aguanto que me rechacen, que me digan que no. ¿Sí están de acuerdo? Pero es parte, no pasa nada, ¿no? Volvemos a esa forma en la que tú lo encares, ¿no? Es parte del proceso y no toda la gente, o sea,
ser un vendedor que tiene un 100% de porcentaje de cierre, el 100% sería complicadísimo. Imaginen, no existe alguien que tenga el 100% de éxito en algo, ¿no? Entonces, en las ventas menos. Pero es ahí donde vamos. Cuando tú desarrollas esa habilidad también y la frustración la puedes manejar, es mucho más sencillo, porque si no, bueno, estás arrastrando la cobija, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en toda otra disciplina, otra habilidad que tenemos que desarrollar, es nuestra habilidad de vender. Y no imaginemos ese vendedor clásico, sino vender las ideas, vender tu persona, vender tu conocimiento, vender tus capacidades es fundamental. Entonces, por eso ese ejercicio del elevator pitch, que es muy sencillo, es imaginar qué pasaría si te encuentras al dueño de todo esto, ¿no? En el elevador y tú tienes una idea y nada más tienes 1 minuto o 3 minutos para venderle esa idea. ¿Cómo se la presentarías? ¿No? Ahí, bueno, ya después hablamos de tips de ventas, pero recuerden, a nadie le gusta que le vendan. A las personas les gusta comprar. Y ahí llegamos a otro punto. ¿Qué compras? Lo que necesitas, lo que te soluciona un problema, lo que deseas, ¿no? Entonces ahí es importante cómo tú puedes acomodar precisamente esas fichas para decir, para a esa otra persona a la que quieres, con quien quieres hacer negocios, decirle, yo tengo la solución al problema o a un problema que tú tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, desarrollen también su habilidad de vender. ¿Cuál es tu elemento? ¿Vale? Háganse esa pregunta, ¿cuál es tu elemento? O sea, el proyecto que tengo conecta con mi pasión, con lo que me gusta hacer, con lo que creo que soy bueno. Si es así, vamos bien. Si no, pues bueno, también podemos ahí ir modificando. Ok, creatividad. Hablamos de creatividad. Este término de creatividad no existía hasta los 80s. Fue que se empieza ya a manejar la creatividad, ¿no? La vinculación de los elementos antes relacionados de una manera novedosa. Y aquí caemos en este punto que es muy importante. Una persona es más creativa en la medida en la que también se nutre y nutre su mente y su intelecto de información. Hoy estamos en una cantidad o estamos expuestos a una cantidad de información tremenda que nos exige también saber seleccionar la información. ¿Por qué? Porque a veces cuántas horas no pasamos en una computadora, o muchas personas en una computadora, pero la información que está utilizando o en la que estábamos ayer viendo lo de qué funciona actualmente, nuestra competencia, a veces nos abruma. Hay que saber seleccionar la información y hay que saber también cómo trabaja nuestra mente para no saturarla, ¿no? Para decir, ok, estos son mis tiempos, manejar esos procesos. No es, llega la creatividad y ya como iluminado, ¿no? No, a veces te tienes que sentar, darte un espacio, estar a solas, tener tu material como quieras trabajar, decir, ok, entonces empieza ese proceso de qué, de reflexión. Ahorita vamos a ver el proceso creativo, ¿sale? Ok. Neurobiología de la creatividad, o sea, ¿qué pasa en nuestra mente y qué se activa en nuestra mente cuando las personas están generando ideas? Cuando estamos buscando ideas creativas, soluciones creativas a problemas, ¿no? Es precisamente lo que en este reporte, ¿no? Habla de cómo nuestra capacidad creativa está muy relacionada ¿con qué? Con la esquizofrenia. Los creativos y los esquizofrénicos comparten la falta de filtros para regular la información, ¿ok? Y esto es permitir, y hablábamos de esa curiosidad que debemos mantener todo el tiempo, permitir que la información entre. Pero aquí hay una diferencia entre los creativos y los esquizofrénicos, ¿no? Los esquizofrénicos pues, obviamente no pueden diferenciar esa parte y no pueden regresar. Los investigadores constataron que ciertas similitudes entre el nivel de receptores de dopamina en el cerebro de las personas más creativas y en la de los esquizofrénicos. Esos neurotransmisores que se están generando y esas reacciones también químicas dentro de nuestro cerebro están generando neurotransmisores. Y aquí hablamos de dopamina, ¿no? Que te pone arriba, que te pone activo, que te pone alerta.
En las personas mentalmente sanas, que ese lo ponemos entre comillas porque todos creo que estamos un poco locos, esta similitud tendría como consecuencia la capacidad de generar muchas relaciones, y ahí es donde viene cómo empiezas a cruzar esas ideas de la información que traes, ¿sale? Empiezas a generar relaciones de ideas para la solución de problemas, pero en los esquizofrénicos provocaría la generación de relaciones de ideas simples extravagantes, ¿no? En alguna época, en algunos reinos, hay historias de que los locos son considerados como parte de la corte de los reyes. ¿Por qué? Porque su percepción de la realidad era otra, y a final de cuentas te acaba dando, ¿no?, un panorama diferente que tú, a lo mejor como persona sana mental, no puedes imaginar, o no tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿qué sucede en la mente de alguien esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la recomendación es esa, hay que darnos cuenta que sí estamos un poco locos también todos.